Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una historia que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha explotado en redes sociales y que, francamente, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Estamos hablando de un pequeño, pero muy sonado, despiste de Kerem Bürsin con la guapísima Hande Erçel. Sí, lo han leído bien, un error en vivo que se ha vuelto viral. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este momentazo que ha encendido Internet. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, recuerden que si les gusta el contenido que hacemos y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, este es su sitio. Así que no se olviden de darle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse nada. Imaginen la escena, un evento, luces, cámaras, y dos de las estrellas más brillantes del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos, con sus carreras imparables, son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y del mundo entero, la verdad sea dicha. Sus fans los adoran, analizan cada gesto, cada palabra, y cualquier interacción entre ellos se convierte en noticia. Pues bien, en esta ocasión, durante una aparición pública, algo salió de lo común. Kerem, en un momento de distracción o quizás por la emoción del directo, cometió un pequeño, pero significativo error al referirse a Hande. Y no fue un error cualquiera, no. Fue uno de esos que te hacen decir "ay, no". Se trata de algo que para muchos demostró una falta de atención o, seamos sinceros, una metedura de pata considerable. Estamos hablando de que Kerem, al dirigirse a Hande, la llamó por un nombre incorrecto. Y no se trataba de un nombre parecido o un lapsus de pronunciación. La llamó por el nombre de otra persona. Sí, así como lo oyen. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los comentarios empezaron a llover, no puedo creerlo, Kerem, en serio, pobre Hande, esto es oro puro. La noticia se expandió como la pólvora con capturas de pantalla, vídeos cortos y memes inundando plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. La etiqueta almohadilla Kerem Hande se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, y los debates sobre las posibles razones de este error se multiplicaron. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Las teorías son infinitas. Algunos sugieren que fue un simple descuido, un fallo momentáneo, algo que a cualquiera le puede pasar cuando está bajo presión o un poco disperso. Otros, más maliciosos, insinuaron que podría haber un trasfondo más profundo, una falta de interés o incluso un indicio de problemas en la pareja. Imagínense las especulaciones. ¿Se estaba refiriendo a una expareja? ¿Estaba pensando en otra persona en ese instante? Las posibilidades son tan dramáticas como entretenidas, al menos para quienes nos gusta seguir de cerca la vida de estas celebridades. Lo cierto es que, más allá de las razones, el impacto fue inmediato. La imagen de Kerem se vio cuestionada por algunos, mientras que otros defendieron que era un error humano y que no había que magnificarlo. Hande, por su parte, según se pudo apreciar en los vídeos, reaccionó con una mezcla de sorpresa y quizás un poco de incomodidad, aunque intentó mantener la calma y seguir con el evento. Su profesionalismo fue elogiado por muchos, quienes destacaron su capacidad para manejar situaciones difíciles con elegancia. Este tipo de incidentes, aunque parezcan insignificantes para algunos, revelan mucho sobre la dinámica de las relaciones públicas y cómo los medios y el público interpretan cada detalle. Los famosos viven bajo un microscopio constante y cualquier pequeño desliz puede ser amplificado y analizado hasta la saciedad. Y en el caso de Kerem y Hande, que son una pareja tan icónica, el interés por su relación es aún mayor. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo habrá afectado esto a su relación? Si bien no tenemos acceso directo a su vida privada, las redes sociales y los pequeños gestos en público a menudo dan pistas. Las semanas posteriores a este incidente se convirtieron en un ejercicio de observación para sus seguidores. Cada aparición conjunta, cada publicación en redes sociales, era escrutada en busca de señales de reconciliación, de tensión, o de que todo había quedado en una anécdota sin mayor trascendencia. Lo interesante de todo este asunto es cómo la viralidad de un error puede tener un impacto tan grande. En la era digital, una equivocación puede trascender fronteras y culturas en cuestión de segundos. Lo que ocurrió en ese evento se convirtió en un tema de conversación global, generando noticias en medios de comunicación de todo el mundo y, por supuesto, un sinfín de memes y comentarios en redes sociales. Los fans de ambos actores, que suelen ser muy activos y protectores, se dividieron en sus opiniones.
Algunos defendieron a Kerem a ultranza, argumentando que todos cometemos errores y que no se le debía juzgar por un lapsus. Otros, sin embargo, se mostraron decepcionados y cuestionaron su atención hacia Ande. Esta dicotomía en las reacciones del público es algo muy común en el mundo de la fama y demuestra la complejidad de las relaciones entre las celebridades y sus seguidores. Además de la controversia generada, este evento también ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación y la atención en cualquier relación, sea personal o profesional. Aunque Kerem y Ande sean figuras públicas, su relación, como la de cualquiera, se basa en la confianza, el respeto y, por supuesto, en prestar atención a los detalles, incluso a los nombres. Este despiste, por mínimo que parezca, puede ser interpretado de muchas maneras, y es ahí donde reside el poder de las redes sociales para magnificar o minimizar cualquier situación. La velocidad con la que se propagó la noticia y las diversas interpretaciones que surgieron son un claro ejemplo de cómo vivimos en una era de hiperconectividad y de constante escrutinio público. Por otro lado, es justo reconocer la profesionalidad y la capacidad de resiliencia de Ande Erçel. A pesar de la situación embarazosa, supo mantener la compostura y continuar con su compromiso. Esto demuestra su madurez como profesional y su habilidad para manejar la presión. Es probable que esta anécdota con el tiempo se convierta en una de esas historias divertidas que se cuentan entre amigos, pero que por ahora ha dado mucho de qué hablar y ha generado un debate interesante sobre la atención, los errores y cómo estos son percibidos en el ojo público. No podemos olvidar tampoco el impacto en la imagen de Kerem Bürsin. Si bien es un actor talentoso y querido, un desliz así puede generar cuestionamientos sobre su atención y su cuidado en las relaciones. Sin embargo, también es una oportunidad para que demuestre su capacidad para aprender de sus errores y fortalecer su imagen. En definitiva, el incidente de Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha convertido en un fenómeno viral que nos recuerda la fragilidad de la imagen pública y la fuerza de las redes sociales. Lo que comenzó como un pequeño despiste se ha transformado en un tema de conversación global, con múltiples interpretaciones y teorías. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la atención, la comunicación y cómo, incluso los errores más pequeños, pueden tener un impacto significativo en la era digital. Y mientras esperamos ver cómo se desarrolla su relación y cómo ambos manejan las secuelas de este evento, una cosa es segura, Hande Erçel y Kerem Bürsin continúan siendo el centro de atención, y cualquier cosa que hagan o dejen de hacer, será noticia. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desgranado el famoso despiste de Kerem Bürsin con Hande Erçel que ha puesto a Internet patas arriba. Hemos analizado las posibles causas, las reacciones de los fans y el impacto en sus carreras y su relación. Un pequeño error, pero que ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí contarlo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue un simple error humano o hay algo más detrás? ¿Cómo reaccionarían ustedes en una situación así? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece mucho este espacio. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta el contenido que traemos al canal, no se olviden de demostrarlo. Denle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente a quienes les guste el chismecito del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así se aseguran de que les lleguen todas nuestras novedades y no se pierden ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y novedades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.